Arrancando otro bloque, en Ni la Menor Idea, tenemos una invitada, Débora Bianco, psicomotricista, para bueno, seguir charlando un poquito de esto de los juegos, los niños, pero también los no tan niños que jugamos. ¿Cómo andas, Débora? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poquito ahí preguntarte, sabemos que trabajas en la parte educativa también, además de la psicomotricidad. Preguntarte un poquito, el objetivo de los juegos generalmente los conocemos en principio para jugar, pero esos juegos aplicados al aprendizaje tienen el objetivo, me imagino, de que aprendamos algo, ¿no? ¿Cómo llevan los juegos, de qué modo ustedes al aprendizaje? Bien, importante tema el juego en el niño, porque me parece que sin el juego el niño no aprende del mundo, así que es a través del juego que naturalmente el niño se hace del mundo, esto que está diciendo de los objetos de los otros, el mundo de los otros y el mundo de los objetos, ingresa como aprendizaje porque se hace jugando. Y hay distintos tipos de juegos. Al principio el niño juega sensorialmente, se llaman juegos de ejercicio, que son los bebés de hasta los 2 años. Después hay un juego simbólico, que el niño hace este juego de roles que decían recién en la etapa anterior, en el bloque anterior. En el bloque anterior, donde Sergio contaba que se jugaba al doctor, a la mamá, o a la enfermera, al médico. Estos roles se juegan en un juego que el niño tiene, eso es un aprendizaje intelectual muy significativo. Piaget lo nombra mucho a estos estadios del juego, digamos, como Freud. Y después llega la etapa escolar, en donde justamente por la etapa intelectual en la que el niño se encuentra, donde empiezan estos juegos de reglas, más reglados, donde hay que respetar estas reglas que ustedes recién nombraban y es la que recién ustedes contaban como adultos también. Pero me gustó mucho la parte que ustedes contaron, que como adultos les pasan unas cosas muy significativas, el placer que significa jugar, o sea, las cartas, el dígalo con mímica. Ese placer es el que guía gran parte del juego del niño, por lo cual lo repite y lo recrea, ¿no? Y esta importancia que también ustedes hablaron del jugar con otros, que hay un juego que es individual y que el niño hace individualmente. Hay una etapa egocéntrica entre los 3 años, 2, 3, 4 años, que el niño elige jugar solo y casi que le quita el juguete al otro. Porque, bueno, todavía no está listo para prestar y para jugar y para intercambiar con ese otro. Después llega un momento en que el otro es interesante para jugar, porque justamente se negocian significados, se aprende del lenguaje, se aprende del uso de este objeto, que el otro le da un uso y yo le doy otro. Y entonces acá entra la importancia donde yo digo que el nivel inicial lo tiene al juego como la esencia de su enseñanza y de su aprendizaje, ¿no? A mí me gustaría hacernos muchas preguntas al interior de la escuela, digamos, en los niveles, tanto el inicial como el nivel primario. Porque creo que el juego entra a la escuela, pero está como formateado de una determinada forma, en la que las preguntas han quedado un poco al costado, sobre todo en los adultos. Hay muchos recursos en las escuelas, pero muchísimos. El nivel inicial tiene muchos recursos al interior del aula, pero se usan casi siempre del mismo modo. Y casi siempre en el mismo espacio. Vamos a encontrar en la sala que muy pocas veces los niños están libres a jugar o que ese espacio se recrea. Me gusta pensar mucho en recrear ese entorno. ¿Qué significa? Que la mesa, vamos a entrar a los jardines, las mesas están en los mismos lugares, los bancos están, las sillas están en los mismos lugares y por lo general los juguetes son puestos arriba de la mesa, o si no se juega más libremente en el patio. Y yo digo, ¿por qué tendría que ser el juego libre en el patio y en el aula no podemos pensar que habría una libertad que el niño realmente haría cosas terriblemente fantásticas con la libertad de ese juego? Porque yo digo, la mesa puede ser un escenario, puede salirse de ser mesa, puede ser un escenario y si la damos vuelta puede ser un barco y si le ponemos una tela puede ser una choza. Pero eso se le ocurre a los niños. Los adultos nos hemos cristalizado en formatos que son un poco estancos, ¿no? Entonces a mí me gusta que nos empecemos a preguntar. Yo con mis alumnos doy clase en el profesorado, en la educación inicial. Me gusta preguntarnos por el darnos a explorar, los adultos, que nos demos a explorar qué hacemos con estos recursos. Los que hay y los insólitos. Yo le llamo insólito a todo eso que encontramos en una casa, que abrimos cajones y nos parece que serían para tirar, o que ya son obsoletos, o que no los usamos, o que sí los usamos, pero que si los llevamos a la experiencia infantil, los niños harían un montón de cosas que a nosotros no se nos ocurren. Entonces eso por un lado, ¿no? En el término si pensamos en el nivel inicial, yo creo que hay muchísimos recursos al servicio del aula en los que habría que formatearlos en el adulto a modo de ofrecerlos con otras preguntas, con otras disposiciones, para que el niño justamente
se recrea, porque la verdad que el juego es interesantísimo si pensamos en el aprendizaje del niño. Tiene mucha importancia desde lo emocional, desde lo cognitivo, desde el trabajo con otros. Se democratiza el juego en el aula y se aprende de ciudadanía jugando con otros, ¿no? Claro. Claro. Te iba a Sí. preguntar... Bueno. No, algo que dijo Débora que me lleva a otra cuestión, que en el taller de teatro, en las técnicas de taller de teatro hay algo que se llama la transformación del objeto, que es utilizar un objeto como otra cosa. Que vos mencionaste, cosas que están en la casa, abriste un cajón y salió algo. Yo recuerdo en mi infancia, me parece que era un sacacorchos, que yo lo acomodaba de tal manera y era un revólver. ¿Sí? Entonces, y otra cosa que recordaba como algo interesante, cierto grado, no sé si llamarlo animismo, pero que es la proyección sobre el juguete. Es decir, esto, que yo tengo un dinosaurito y voy y hago... Yo lo estoy animando. Es que justamente la invención, la imaginación y la invención, le digo a mis alumnas, nos perdemos una etapa primordial donde el niño aprende, porque cognitivamente es en esa edad, entre los 2 y los 4 años, que el niño puede imaginar mundos inimaginables para el adulto, que ya nos hemos estructurado bastante. Entonces, eso es lo que hay que explotar en ellos, eso es lo que hay que favorecer. ¿Cómo? Ofreciéndole una gran cantidad de recursos de los que ellos crean y recrean, animan a eso, se animan ellos y animan a ese objeto, lo abordan de múltiples maneras. Y ahí es donde el docente tiene que ser un mediador muy significativo para propiciar recursos, preguntas, no sé, admiración, asombro ante algo que es un observador, es un excelente observador. Si uno sabe observar, puede intervenir en momentos muy oportunos para la vida del niño, porque el niño por sí mismo ya tiene esa invención, pero a veces, ya vamos a entrar en el mundo de las pantallas, a veces se quita un poco este mundo inventivo, imaginativo, pero el adulto ese es su rol. Y por otra parte, en la escolaridad primaria yo creo que un poco queda relegado al espacio del recreo el juego, ¿no? Entonces me pregunto que si el aula le da un poco la espalda al juego, se está perdiendo una gran oportunidad, porque los niños aprenden en esto que ustedes recién decían, el placer que se genera de jugar en un juego con, dígalo con mímica, contabas. Yo digo, si el juego entra al aula, el docente puede promover grandes problemas, grandes situaciones de preguntas, de situaciones problemáticas donde el niño va a tener que resolverlo y donde el aula se puede transformar en otro ambiente. Vemos los bancos uno tras de otro, solo cuaderno, el pizarrón, la escritura, transportadores, cuántas cosas. Si corriéramos esos, los transportadores fueran al suelo, se convirtieran en otras situaciones problemáticas, las reglas, traer juguetes de la casa. Y ahí se va la matemática, se puede aplicar la lengua, se puede aplicar la ciencia, con tantas cosas que son preguntas que pueden traer los propios niños, digamos, ¿no? La pregunta mía está dirigida a la demanda de los chicos. Uno supone en los chicos, sobre todo los de inicial, en el jardín, muy libres, muy sueltos, muy frescos. Cuando ellos juegan, ¿qué solicitan ellos? ¿Qué piden a la seño? ¿Le piden jugar a lo mismo que ya jugaron? ¿Juguetes nuevos? ¿Entra ahí la demanda de lo digital, por ejemplo? No entra mucho. Los chicos, a mí me gusta mucho hablar de que los chicos piden, se adaptan bastante, juegan a lo que tienen al frente, y a veces uno observa en los jardines que los chicos están trepados a ciertos muebles para querer buscar algo que está allá arriba, que lo querrían usar ahora, y la señora le dice que lo que se juega ahora es lo que hay acá. Pero eso lo vamos, ahora todavía no. Y yo digo, ¿qué pasaría si lo dejamos sacar eso que van a querer sacar? Porque eso es que él se le anticipó algo que quiere ver ahí y que con eso promovería algo que es muy significativo para los otros quizás, porque a mí me parece interesante lo que se promulga en este aprendizaje colaborativo, en el que a mí se me ocurrió esto, pero vos, al darme otra opinión de este mismo juguete, transformándome esta escena, me haces pensar otra cosa. Entonces ahí es donde se va recreando, ¿no? Y yo creo que lo que me gusta mucho pensar, que a veces no se tiene mucho en cuenta, que hay tipos de materiales. Estos que son estructurados, el auto, la muñeca, el estetoscopio, no sé, el termómetro, bueno, la cocinita, me dice a qué jugar. Esos objetos están buenos que estén, porque sí, es natural que se juegue a eso, pero estos otros que son polivalentes, le podemos decir, que se pueden usar de distintas maneras, una maderita, un palito,
la plastilina, es lo que me permite a mí crear algo nuevo de eso, que no se me... A él se le puede ocurrir una cosa, a mí otra, y juntos, cuanto más. Pero el docente tiene que ofrecer esta variedad, digamos, entre los objetos polivalentes y estos estructurados, y se hace una linda mercancía para poder armar una escena. Y si hago preguntas en la escena lúdica, tiro preguntas, problemas. Ahí entiendo mejor algo que escuché una vez de un pedagogo francés, que le preguntaron cuál era el mejor juguete para los niños. Y él dijo el barro. Y dice, cuando digo barro, digo plastilina, masa, es decir, aquello que el chico puede transformar en lo que quiera, ¿no? Puede ser una casa, puede ser un monstruo, puede ser una pelota o puede ser una comida. Sí, hay una etapa en la que si solamente hay objetos no estructurados, el niño todavía no tiene la capacidad para inventar algo de ese barro. ¿Qué edad es esa? Entre los 2 y los 3 años está armando la simbolización, entonces necesita de la cocinita y la plastilina va a entrar para hacer el raviol, el gnocchi, ¿entienden? O sea, necesitamos de los dos para que conjugue un lenguaje, ¿no? El lenguaje del juego. En esa primera etapa sería más imitación, si se quiere, imitación de los padres. El bebé cuando tiene 1 año y medio, 2 años, está haciendo una imitación. Ustedes van a ver que hay un bebé que toma el mate, o no sé, hacia un bebé, pero es que está haciendo una representación de una imagen que la vio recién, o con un hermanito, con un primo, con él. Entonces eso es una imitación diferida, dice Piaget. ¿Qué quiere decir? Imita algo que lo vio hace un rato. Y eso que es tan importante mirarlo en los maternales, es casi el puntapié para decir que hay un desarrollo cognitivo saludable y que va a dar inicio al juego simbólico. Y que la simbolización del juego en el niño es lo primordial, es la base, es el andamio para todos los aprendizajes posteriores, de la lectoescritura, de la matemática. ¿Cómo aprende de la matemática de la espacialidad del niño? Lo aprende en el espacio, usando su cuerpo en el espacio, esto que decías, dígalo con mímica. Vuelvo a eso porque me parece que el placer, digamos, y la importancia que tiene el otro, el adulto, sentarse a jugar con un niño, la verdad que es el tema de bajar el estrés, cuando los niños están estresados, que un adulto se ponga al servicio de jugar un rato con ese niño, es muy importante. Me gustaría para su desarrollo emocional. Ya que mencionaste el aula y me parece absolutamente importante. Me gustaría llevarle a un territorio vinculado con eso. Vos lo que estás planteando justamente es que lo que se requeriría del docente o la docente es cierta flexibilidad para estar atenta a esos aspectos y poder sacarle provecho. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto esa otra estructura que es la escuela en tanto institución con una cabeza directiva dentro de un esquema que es lo que pauta el ministerio, en qué medida toda esa estructura no condiciona la libertad que pueda tener el docente de manejarla? ¿Hasta qué punto el docente no se siente un poco obligado a respetar algo que está pautado y no se anima a romper eso, a ir por sí, me parece que también nosotros somos responsables, como somos formadores de docentes, ¿no? De romper un poco este hábitus en el que nosotros tenemos unas trayectorias formativas y hemos sido formados en ese sistema, ¿no? En el que está todo medianamente encuadrado. Pero creo que son pequeñas microexperiencias, que hay un docente que es innovador, con pequeñas experiencias que se anima a hacerlas y que le dan buenos resultados y que son exitosas, que se va a ir por más. Y cuando este docente se anime y le pueda hacer un contagio al del lado o a su pasante o al que está haciendo las prácticas en esa aula, o al revés, el que está haciendo las prácticas trae una práctica innovadora y le permite a ese docente que cuando algo del entorno se modifica no pasa tanto, al contrario, pasan cosas muy buenas, creo que empieza siendo como unas microexperiencias que se pueden expandir a la institución y por ende el sistema. Pero bueno, por ahí es un camino de hormigas, pero hay que animarse. Porque los frutos están muy buenos, digamos. ¿Sabes? Dijiste flexibilidad en un momento y me imagino también la flexibilidad que debe tener la docente o el docente, en este caso, que hablábamos la otra vez que hay siempre menos varones o muy pocos en el nivel inicial, ¿no es cierto? Como maestros o profesores. La flexibilidad que debe tener de acuerdo al contexto social donde vaya a desarrollar su trabajo o con las herramientas, con los elementos que se va a encontrar. Un poquito cómo encaran para que estén preparados para esos dos contextos o tres o múltiples contextos distintos, ¿no? Y a veces los contextos nos sorprenden porque donde hay menos juguetes de estos comprados, estos juguetes que son los que encontramos en las jugueterías que hacen todo por nosotros, los niños juegan a muchas más cosas.
a lo que recién decían, el barro, las cosas que hacíamos cuando eran chicos, en contextos donde faltan los juguetes, vienen con bastante desarrollada mucho la simbolización de estos niños porque lo han tenido que desarrollar si se les da el tiempo y el lugar, el espacio para hacerlo, ¿no? Digamos, si no están con las pantallas, porque también pasa que en cualquier, digamos, lugar existen los celulares de donde se los damos a los niños, a veces creo que hay que tener mucho más cuidado, digamos, porque la pantalla no es una enemiga, sino que me parece que es un entorno más, al que hay que tenerle mucho cuidado, que puede enseñarnos, pero también si un niño frente a pantalla muchas horas realmente hace un daño increíble, es un consumidor pasivo el niño, genera después altos índices de ansiedad, fuera de eso. Sergio. Yo recuerdo un vecinito en esto de la percepción de lo real desde los chicos, ¿no? Y cómo les viene a veces desde las pantallas o desde otros espacios. Un chico, un vecino, la llama a la madre como alborotado y le dice: vení mamá a ver que acá hay gallinas vestidas, ¿no? Eran gallinas vivas. Las que él conocía eran las del súper, ¿cierto? Entonces, cómo eso muchas veces también ocurre en los espacios educativos, ¿no? Donde parece alejarse lo real, parece distanciarse cada vez más de los chicos, y los juegos intervienen en eso. Yo pensaba, creo que lo hemos hablado antes también, que justamente la escuela tiene un rol fundamental como democratización de los juegos y de este tipo de percepciones comunes, ¿no? Porque en la escuela no juegan los que solo tienen juguetes. No, la escuela es responsable de ofrecer entornos de aprendizajes enriquecidos. Y a mí me parece que el enriquecimiento pasa por estos recursos que ofrecemos, que pueden ser los propios niños los que traen los recursos de la casa. Claro. Entonces yo puedo traer, ¿qué recurso en un cuarto grado, qué recurso insólito mañana van a traer al aula? Y de ese recurso insólito, la señora tendrá que transformarlo en una situación problemática, matemática, de lengua, correr el aula y hacer una experiencia vivencial a la que observemos en tinieblas, con linternas, apagando las luces y, no sé, teniendo objetos escondidos. Yo creo que la motivación siempre va a estar por los chicos, pero siempre lo novedoso es interesante a la hora de aprender. A veces perdemos la novedad. Una cosa que me quedé pensando, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que... Todo tiene que ver con todo. Hacia dónde derivó esta conversación, pero me quedé pendiente cuando hablamos de aquellos juegos que implican una teatralización. ¿Sí? Y yo recuerdo que los de nuestra generación, que tenemos un par de años, teníamos muchos juegos que estaban condicionados por el cine. Pero convengamos que la nuestra es una generación que vivió en el cine. Yo iba al cine todos los días, porque había eso. Y jugábamos mucho, pongamos por caso, teatralizábamos las situaciones de las películas de guerra o de las películas de cowboy. ¿Sí? Y ahí estaba implicada una teatralización de la muerte, que no es un concepto fácil de manejar en la infancia, ¿no? Es que justamente los conceptos más difíciles o los dramas que los niños vivencian a veces en sus propias vidas, digamos, el juego es justamente un gran, digamos, neutralizador de estas experiencias sufrientes para el niño. Entonces en el juego es que las recrean de otro modo y las repiten y justamente las repiten porque las recrean a favor de ellos, digamos, inconscientemente. Bueno, la teoría psicoanalítica tiene mucho que hablar sobre esto, pero en realidad las recrean a propósito, ¿no? Las vivencian de un modo donde las resignifican a su manera para poder tolerarlas. Entonces sí pensaba, en mi época era estaban los programas de estos donde la señorita jugara a la maestra, era como muy, esta historia de lo grupal, donde uno pone el juego de que tiene más el poder sobre otros. Hay una cuestión ahí de democracia y de ciudadanía puesta en juego en cada juego colectivo. Sí, masculino, femenino. Exacto. Sí. Muy importante. Bien. Débora, muchas gracias. Gracias es como a que nos ustedes. hemos quedado Muchísimas sin gracias. tiempo y con mucho para charlar. Gracias. Afortunadamente, como siempre. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias.